Muy buenas noches a cada uno de nuestros participantes. Nuevamente les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Como les comenté, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 384 horas académicas. A la fecha ya nos encontramos en la cuarta sesión de este diplomado y el tema a abordarse en esta sesión es derechos reales. Ya la semana pasada, en la anterior sesión, nuestro ponente ha abordado algunos conceptos con referente a este tema, el cual nuevamente nos va a acompañar nuestro ponente, el doctor Óscar Huerta Ayala, quien es especialista en Derecho Civil y Procesal Civil. Bien, estimados doctores, también mencionarles a aquellos que desean realizar sus preguntas, consultas, pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas a formularse debe ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar, dado que el diplomado tiene diferentes sesiones, diferentes módulos, y por sesiones están desarrollando diversos temas. Bien, doctor Oscar, con ello podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entonces proyectar la pantalla. Sí, adelante, doctor, tiene todos los Muchas minutos. gracias. Bien, vamos a ver entonces las regulaciones, lo que es la propiedad predial y las limitaciones que tiene, ¿no? Y hay que diferenciar para eso dos conceptos. Esto es un concepto de límites o confines. Hablamos de límites como ámbito espacial, ¿no? Esto es geométricamente delimitado, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un terreno de 100 metros y se va a delimitar pues por su frente, fondo, izquierda, ¿no? Entonces vamos a decir que los límites son internos, se producen en sede estructural del derecho de propiedad, ¿no? Así hablamos de límites de un predio urbano, límites linderos, incluso límites de un predio rural, ¿no? Entonces, como ustedes advertirán, acá este terreno tiene pues los siguientes límites y linderos, ¿no? Si fuera un predio urbano, hablaremos pues que es por el frente, por la derecha, por la izquierda, por el fondo. Y que es un límite de un predio rural, será pues por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. ¿Qué estoy hablando ahí? De límites o confines, ¿no? Recordemos que la propiedad va a incluir tanto lo corporal como lo incorporal, ¿no? Y va a tener pues limitaciones, y estas limitaciones se van a fundar esencialmente en lo que se denomina pues la función social, ¿no? Esto es que el Estado, por ley, establece normativamente una serie de limitaciones, ¿no? Y estos deben ser observados, deben ser acatados por los titulares de derecho de propiedad, ¿no? Eso significa entonces que, si bien es cierto, el derecho a propiedad es un derecho subjetivo, pero ese derecho subjetivo tiene que ejecutarse, tiene que cumplirse respetando pues estas limitaciones. Y esas limitaciones van a ser establecidas normativamente, ¿no? Es decir, no lo hace por funcionario judicial ni por funcionario administrativo, sino una norma de rango legal, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre límites y limitaciones, ¿no? Límites se aplican a todo tipo de propietario, ¿no? Mientras limitaciones son solamente aplicables a ciertas personas. Por ejemplo, hay un límite que es una servidumbre de paso establecida por la ley. Una limitación se dirige a un individuo, individuos concretos, establecido por la voluntad de los causantes o no legalmente, ¿no? Entonces, tenemos limitaciones impuestas por la ley, esto es teniendo en cuenta el interés privado de los particulares y limitaciones impuestas por el orden jurídico en relación al orden público y a la colectividad, ¿no? Estas limitaciones se rigen, pues, por el derecho administrativo, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional con respecto a las limitaciones de la propiedad? El tribunal dice que sí se puede limitar el derecho a propiedad, pero se va a hacer siempre y cuando se tome en cuenta la función social que le es propia, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de restricciones, ¿ya? Las restricciones, pues, van a ser admisibles para el goce y ejercicio de derecho de propiedad. Deben tener cuatro requisitos establecidos en la ley: ser necesarias, ser proporcionales
y además hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en la sociedad democrática, ¿no? Respecto a la extensión de la propiedad predial, vamos a decir pues que podemos ser propietarios nosotros y se va a extender al subsuelo sobre suelo, ¿no? Entonces, si yo tengo un terreno de 20 por 10, puedo construir hacia abajo, utilizando semisótanos, o también hacia arriba. Entonces, vamos a decir que es una limitación porque además, si encontramos agua en el terreno, no nos corresponde. Encontramos yacimientos o restos arqueológicos, es del Estado, ¿no? En ese caso, es una limitación a la propiedad, ¿no? Y así lo dice la Constitución, ¿no? La Constitución nos dice claramente que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, ¿no? El Estado es soberano en su aprovechamiento, pero no es propiedad del particular, sino es del Estado, ¿no? Y también tenemos limitaciones en el suelo. Así podemos hablar pues, de limitaciones urbanas, acondicionadas para viviendas, subdivisión de lotes, ¿no? Esto es, si uno tiene un terreno rústico y quiere convertirlo en urbano, va a seguir un proceso de habilitación urbana, ¿no? Y se va a sujetar a las normas de zonificación, también a los aportes reglamentarios, ¿no? Y también tenemos limitaciones en el sobresuelo, ¿no? Estas son edificaciones límites, definen los áreas de propiedad horizontal, con propiedad o independización, áreas comunes, ¿no? Por supuesto, ¿no? También existen este tipo de limitaciones, ¿no? También tenemos la limitación a extranjeros, así lo dice el artículo 71 de la Constitución, es decir, los extranjeros no pueden adquirir terrenos que estén pues a 50 kilómetros de las fronteras, ¿no? No pueden adquirir ni poseer título alguno, minas, tierras, bosques, ¿no? Y eso es porque, por un tema de seguridad nacional, ¿no? Pero claro, se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley, ¿no? También encontramos limitaciones en los testamentos, ¿no? Por supuesto, en los testamentos también encontramos limitaciones, porque, por ejemplo, la legítima, ¿no? Si uno tiene hijos, tiene que respetar a la legítima, ¿no? Entonces no puede disponer todos sus bienes, ¿no? Tiene que hacerlo respetando la legítima, mediante donación y la porción de libre disposición, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que la legítima se sustenta en normas de orden público, ¿no? Esto es así cuando uno tiene hijos y demás descendientes, los padres o demás ascendientes y el cónyuge, ¿no? Son los herederos forzosos, ¿no? Y el tercio libre disposición es si tengo hijos y demás cónyuges o, en este caso, descendientes, puedo disponer un tercio, ¿no? Ahora, si solamente tengo padres u otros ascendientes, puedo disponer el 50%. ¿Y cuándo podré disponer la totalidad? Cuando, vamos a decir, pues, no tengo cónyuge, ni tengo ascendientes ni descendientes, ¿no? Ahí sí puedo disponer la totalidad de los bienes, ¿no? Li- Limitaciones por actos de propiedad vecina, premiamización, o el paso de materiales o andamios por periodo ajeno. Y también pues tenemos un deber de abstención de perjudicar propiedades vecinas, ¿no? Entonces, como ustedes verán, si bien es cierto, el hecho de propiedad es un hecho subjetivo, que es oponible a terceros, pero también tiene limitaciones, ¿no? Y también tenemos una limitación de no abrir pozos que causen desmoronamiento a predio vecino, provisión de horno, chimenea, establo, por ejemplo, ¿no? Y la zonificación también viene a ser una limitación, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes compran un terreno y quisieran ahí hacer un restaurante, ¿no? Pero ese terreno solamente es apto para fines residenciales, no para fines comerciales. Entonces no podrían realizarlo porque estarían yendo contra la zonificación. Entonces la zonificación, ¿qué es? Un conjunto de normas técnicas, urbanísticas, en el cual se regula el uso del suelo, ¿no? ¿Qué es una habilitación urbana? Hemos dicho que es un proceso formal y complejo de convertir un predio rústico urbano. Esto es, vamos a dotarle servicios públicos, luz, agua, desagüe, una habilitación urbana y hay que ceder área, ¿no? Esto es con los aportes reglamentarios, ¿no? Ahí también hay una limitación a la propiedad predial, ¿no? También tenemos limitaciones en orden al interés público, ¿no? Estos son necesidad pública, utilidad pública e interés social, ¿no? En tales casos, estas restricciones no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico, ¿no? Yo no puedo, mediante un acto jurídico, un contrato, eliminar pues la necesidad pública, tampoco la utilidad pública o el interés social, ¿no?
Y por supuesto, el juez debe controlar la existencia de fundamento de la restricción. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Así como tenemos restricciones legales, también podemos tener nosotros restricciones convencionales, ¿no? Y si alguien nos pregunta qué es una necesidad pública, vamos a decir que es lo indispensable, ¿no? Es aquello sin lo cual no se puede prescindir. O sea, tenemos que contar con ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de hospitales, ¿no? El tema del agua, el servicio de luz, de agua, ¿no? Utilidad pública es un beneficio o ventaja que la comunidad o el público han de obtener como consecuencia de la limitación de la propiedad, ¿no? Mientras que interés social se relaciona pues con transformación social directa que admite presencia de beneficios privados, un interés prevalente al individuo de propietario, ¿no? También tenemos el adjetivo social que da a entender una operación de conformación o transformación social, ¿no? Además de las restricciones convencionales, hemos hablado pues de la zonificación, por ejemplo, la extensión urbana, tenemos las restricciones convencionales. Acá sí, por contrato, podemos limitar algunos aspectos de la propiedad, ¿no? Puede ser de manera unilateral, bilateral o plurilateral, ¿no? Estos límites se fundamentan pues en un interés privado, ¿no? El profesor González Barrón nos dice que las restricciones voluntarias son limitaciones impuestas por el mismo propietario y se refieren pues a un ejercicio de alguna facultad que normalmente le corresponde, ¿no? Una vez que se extingue la restricción, el derecho de propiedad nuevamente adquiere su sentido normal, ¿no? Aquí vamos a decir que pueden haber pactos prohibitivos de disponer y grabar y pactos restrictivos del ejercicio de derecho de propiedad, ¿no? Con respecto a los pactos restrictivos, el Tribunal Registral sacó un precedente el año 2012 señalando lo siguiente, ¿no? Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender o gravamen del bien, salvo que la ley lo permita. Entonces, tú no puedes, mediante contrato, decir, estás prohibido de vender, estás prohibido de hipotecar, no lo puedes hacer, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Código civil. Y entonces, vamos a decir que hay un interés superior. ¿Cuál es el interés superior? Que los bienes circulen, ¿no? Es el interés superior, ¿no? Luego hubo también una aclaración por el mismo tribunal registral en el cual precisa, ¿no? Dice que estos pactos no pueden comprender de manera absoluta, relativa ni temporal, los atributos de enajenación o gravar del bien. Yo no puedo decir, te prohíbo que transfieras el bien por 20 días, 30 días. No es posible, ¿no? No es posible. Es lo que dice nuestro actual Código Civil en su artículo 882 del Código Civil. Entonces, vamos a decir que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita, ¿no? ¿Y cuál sería el sustento? El sustento, pues hemos dicho que hay un interés que los bienes circulen, ¿no? Porque los bienes surgen, pues, para que se pueda justamente circular, ¿no? Porque eso es beneficioso para todos, obviamente, ¿no? Pero también tenemos limitaciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, el derecho de vía, ¿no? Alguna vez ustedes han escuchado seguramente el derecho de vía en qué consiste, ¿no? Tenemos una ley, la 3230, ¿no? Y generalmente el sustento es que el Estado, pues, adolece de infraestructura, ¿no? Entonces, lo que el Estado hace es anotar de forma preventiva el derecho de vía, ¿no? Imagínense ustedes, pues, como en entidades comerciales de transportes, se encargan, pues, de anotar preventivamente el derecho de vía, ¿no? Esta anotación preventiva es una carga, se va a hacer en las áreas de terrenos que van a comprender el derecho de vía de las carreteras de la red vial nacional, regional o local. Es decir, si el Estado quiere de repente hacer unas vías y hay casas ahí, puede anotar preventivamente este derecho de vía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se anota el derecho de vía? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son que se presume que todos tienen conocimiento, ¿no?, de este derecho de vía,
y va a haber una afectación pues, sobre el predio, ¿no? Por la ejecución de una obra vial, ¿no? Este terreno, aquí va a haber pues unas vías, ¿no? Y por supuesto, en estos casos, vamos a decir que ese terreno va a ser material de adquisición, ¿no? A través de trato directo o la expropiación. Entonces, cuando ustedes ven derecho de vía, es que lo más probable que va a ser, pues, que va a ser materia de expropiación, ¿no? Las áreas que forman parte del derecho de vía quedan excluidas de las acciones de saneamiento físico-legal por parte de cualquier entidad pública y de privados, así como los procesos iniciados al amparo del artículo 21 de la Ley 27957, ¿no? ¿Cuál es la entidad competente para las vías, pues, que comprenden la red vial nacional, departamental o local? El funcionario competente establecido por revisiones legales. Entonces, vamos a decir que estas entidades están facultadas para solicitar la inscripción de la anotación preventiva del área que comprende el área de derecho de vía, ¿no? Esta carga va a aparecer en los predios afectados por el proyecto vial, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar ese derecho de vía? Va a tener una vigencia, pues, de 5 años a partir de la fecha de la inscripción de la anotación o cuando el funcionario competente requiere su levantamiento de canceles. Entonces, ¿para qué anoto este derecho de vía? Para que los terceros tengan conocimiento, pues, que sobre esa área se va a realizar, pues, un proyecto vial, ¿no? Se va a ejecutar un proyecto vial, ¿no? Por ejemplo, se puede ampliar las pistas o nuevas pistas se pueden realizar, ¿no? Muy bien, preguntas, por favor, señores, preguntas sobre derecho de vía, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces, continuamos. Muy bien. Ahora, lo importante de derecho de vía es que si está anotado bien en el registro, no se puede realizar, ¿no?, algún acto de saneamiento físico legal por parte de cualquier entidad pública o de privados, ¿no? Entonces, no puede ser una prescripción de dominio, tampoco pudiera ser una declaratoria de fábrica, tampoco puede ser, tampoco un título supletorio, tampoco una rectificación de área, ¿no? Está prohibido, no se puede realizar, ¿no? Correlación, a ver, acá dice Lucila, se anota la carga de derecho de vía en una propiedad privada. Sí, correcto, efectivamente, Lucila, se anota en una propiedad privada. Una propiedad pública sería innecesario, ¿no? Porque si es propiedad pública, pues el Estado puede disponer, ¿no? Se tiene que hacer sobre la propiedad privada de derecho de vía, ¿no? Y la expropiación es una institución de derecho administrativo, ¿no?, que tiene efectos en el ámbito de derecho civil. Y el efecto es que produce la extinción de derecho de propiedad, ¿no? Entonces vamos a decir que ustedes tienen un terreno de 1000 metros y el Estado quiere expropiarles 200 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque va seguramente a ampliar un hospital, por ejemplo, ¿no? ¿Qué genera eso? La pérdida de derecho de propiedad, la extinción de derecho de propiedad, ¿correcto? La expropiación entonces se funda en que el interés público prima sobre el interés particular. Eso ahí es bastante relevante, ¿no? Bastante relevante a tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay expropiación? Cuando hay interés público que va a primar pues sobre interés particular, ¿no? Eso ahí es bastante relevante a tener en cuenta, ¿no? Yo no puedo expropiar para un fin particular, ¿no? Tiene que ser siempre para un fin público, ¿no? Definitivamente, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. El Estado debe pagar al particular el precio justo, el justiprecio que se llama, ¿no? Entonces, el Estado, con la expropiación, puede eh, adquirir bienes de propiedad privada nuevamente, ¿no? Gracias, Enrique, muchas gracias. Acá dice Samson, dice, ¿esa pérdida es compensada económicamente? Sí, por supuesto, ¿no? Con el justiprecio, el Estado te paga, ¿no? Entonces, sí, pensar económicamente. Muchas gracias, Enrique.
Y ¿debo llegar necesariamente a la expropiación? No, ¿no? La expropiación en realidad es el último mecanismo, ¿no? Nosotros primero se hace un trato directo, ¿no? Y si falla el trato directo, recién se llega pues a la expropiación. No es que directamente se llegue a la expropiación, no es así, ¿no? Entonces, es una facultad que tiene el Estado para adquirir coactivamente, ¿no? Bienes de propiedad privada. Entonces, ustedes miran, pero si la propiedad se defiende, se protege, es una garantía institucional por la Constitución, ¿cómo es posible que se esté, vamos a decir, mm, eh, haciendo, pues, quitando la propiedad prácticamente, ¿no? Coactivamente, ¿no? El concepto de expropiación se funda en la prevalencia de interés público sobre el interés privado, ¿no? Entonces, las causales de la expropiación pueden ser necesidad pública, de seguridad nacional, ¿no? Necesidad pública que alude a lo que es indispensable, a lo que el interés público requiere, ¿no? Se refiere pues a la función pública del Estado, a la necesidad de todos, ejemplo, construir un hospital, ¿no? Seguridad nacional, aquello que corresponde a la protección o preservación de la nación, ejemplo, en conflicto armado que se rompen tierras para construcción de un cuartel. Solo por ley cabe expropiar, no olvidemos eso. No, no puedo pues expropiar así nada más, tiene que haber una ley, tiene que haber, ¿no? El importe de la indemnización debe incluir la compensación del perjuicio, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tipos de perjuicios se van a cubrir? No todo, ¿no? Lo que sí se va a cubrir, por ejemplo, es el daño emergente, ¿no? Eso sí, ¿no? Esto es, no solamente se cubre el mismo valor del bien, ¿no? También el lucro cesante, ¿no? Acuérdense ustedes, lucro cesante y daño emergente. El daño emergente es el mismo valor del bien, ¿no? El lucro cesante es lo que he dejado de ganar también, ¿no? Por ejemplo, si era un restaurante, ¿cuánto voy a dejar de ganar? También se cubre, ¿no? Entonces, ¿puedo cuestionar el valor del bien? Sí. Puedo ir a un proceso judicial, cuestionar solamente el valor del bien. Lo que no puedo hacer es cuestionar la expropiación en sí. Lo que sí puedo cuestionar es la justiprecio, es decir, ¿no? La expropiación, si la expropiación es arbitraria, se tiene expedita la acción de amparo en defensa del derecho de propiedad, ¿no? Hay bastantes casos de expropiación. Miren, la ley, por ejemplo, 28728, esto es ejecución de proyectos viales a la MTC, la 29089, esto es la vía interconexión de Rima San Juan de Urigancho, la 29095, esto es expropiación por ejecución de obras públicas. Y así tenemos más tipos de leyes que disponen de expropiación. ¿Qué dice el reglamento de predios, no? ¿Qué nos dice el reglamento de predios sobre expropiación? Lo voy a escribir rubro C, ¿ya? Voy a colocar ahí la transferencia de dominio por expropiación por escritura pública o por formulario registral. Debe consignarse la ley autoritativa de la expropiación, la norma legal que la ejecuta y el monto de la indemnización, precisándose pues si el justiprecio fue pagado o consignado, ¿no? Simultáneamente, el registrador tiene que cancelar los asientos de inscripción de los derechos reales y personales que resulten incompatibles, por ejemplo, hipotecas, ¿no? Cargas, ¿no? Se puede levantar también con la expropiación. Muy bien. Viene aquí un tema del 1192. El 1192, recuerden ustedes que es la norma que facilita pues la expropiación y en el cual señala que la transferencia forzosa llamada expropiación de derecho a propiedad se sustenta en causa de seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Y solamente se autoriza por ley del Congreso, ¿no? A favor del Estado. Puede ser iniciativa de gobierno nacional, regionales o locales, eso sí, pagando pues el justiprecio, ¿no? ¿Quiénes son los actores acá? Tenemos nosotros, el beneficiario y el sujeto activo, ¿no? Hay que identificar, pues, el beneficiario de la adquisición o expropiación, que puede ser el mismo sujeto activo o una entidad pública distinta, ¿no? Ahora, cuando se justifican razones de oportunidad o eficiencia, la adquisición de expropiación, vamos a decir nosotros que
pueden ser incluso a favor de otra entidad pública, ¿no? Es decir, el que solicita puede ser una entidad pública, pero el que le va a ejecutar es otra, ¿no? La norma lo permite, ¿no? Entonces vamos a decir que hay un acuerdo entre entidades, uno funciona como sujeto activo, otro como beneficiario, ¿no? ¿Quién va a hacer todo el trámite? El sujeto activo, ¿no? Es nula la adquisición o expropiación a favor de persona natural o jurídica privada, ¿no? No va a haber expropiación a favor de privados, eso no se da, ¿no? Esa nulidad se va a declarar sin perjuicio de las acciones civiles penales que en defensa de dicha propiedad tiene expedito de ejercer sujeto pasivo, ¿no? Y acá tenemos la adopción preventiva, hemos dicho que va a tener una vigencia de 60 meses desde la fecha de la inscripción o anotación hasta que solicite la inscripción de su levantamiento y cancelación, ¿no? Ahora, vamos a ver algunos supuestos de sujetos pasivos, ¿no? Esto es, eh, ¿quiénes son sujetos pasivos? Sujetos pasivos vamos a entenderlo como el que se perjudica, el que pierde la propiedad, ¿no? Si está en SUNAR, su derecho de propiedad serán pues los titulares registrales, ¿no? Si es una asociación, basta que esté inscrita definitivamente en el registro de sucesiones, ahí lo consideramos, ¿no? De no existir sucesión inscrita, se le va a considerar al titular registral como sujeto pasivo, ¿no? ¿Cómo acredita derecho a propiedad? Con documento de fecha cierta y de acuerdo al trato sucesivo respecto al titular registral, ¿no? Si son bienes de dominio privado del Estado, el sujeto pasivo es el poseedor con más de 10 años de antigüedad, que tenga título de posesión inscrito o cuya posesión se haya originado en mérito de resolución judicial o administrativa, ¿no? Entonces, si fuera un bien de dominio privado del Estado, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? El poseedor que tenga más de 10 años de antigüedad, ¿no? Si hay un proceso judicial o arbitral donde se discute la propiedad del bien, el sujeto pasivo son quienes sean partes en el litigio, ¿no? Y si hubiera un fideicomiso, sujeto pasivo será pues el titular del dominio fiduciario y el titular registral del bien, o con quienes se debe suscribir los acuerdos de adquisición, ¿no? Y si el inmueble no está inscrito, en esos casos, si el inmueble no está inscrito, vamos a considerar, pues, un momentito, señores, una llamada urgente, por favor, un Muy bien, continuamos entonces. Entonces le decía a ustedes que una exploración es importante distinguir sujetos activos, sujetos pasivos, y si es un fideicomiso, hay que considerar pues al fiduciario, incluso también al titular registral. Lo recuerdan ustedes, cuando es un fideicomiso se transfiere el dominio fiduciario, no el dominio civil. Y si el inmueble no está inscrito, vamos a decir que el sujeto activo publica un aviso por 2 veces con intervalos de 3 días calendarios en el Diario Oficial Peruano y uno de mayor circulación para detectar pues el sujeto pasivo, ¿no? Donde el sujeto pasivo es el poseedor con más de 10 años de antigüedad que tenga título de posesión inscrito o cuya posesión se haya originado en mérito de resolución judicial o administrativa. Entonces,
Las normas se ponen en todos los supuestos, ¿no? Dice, si hay un titular registral, a él lo consideramos como sujeto pasivo. Si no es, hay que sacar publicaciones y en todo caso podemos considerar como sujeto pasivo a un poseedor que tenga 10 años de antigüedad, ¿no? Y si hubiera un proceso judicial o arbitral que discuta la propiedad del bien a expropiarse, sujeto pasivo lo vamos a conocer a las partes en litigio, ¿no? Eso es importante, ¿no? A las partes en litigio, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nadie se presenta? No hay un tercero interesado y en este caso o los que se presentan no acrediten su derecho a propiedad. En esos casos, pues vamos a decir que el titular es el Estado, ¿no? Sin perjuicio, pues, del cobre que puede tener la tasación el Estado, ¿no? ¿Qué podemos expropiar? Todos los bienes inmuebles de dominio privado. Es lo que se puede expropiar, ¿no? Y si fueran locales y bienes de misiones diplomáticas o oficinas consulares, hay que en ese caso tener en cuenta los tratados y con el cual el Perú es parte, ¿no? ¿Y qué pasa con el subsuelo y sobresuelo? Bueno, en este caso vamos a decir que el derecho a propiedad se ejerce al uso de subsuelo y sobresuelo, ¿no? Pero con los límites, ¿no? Y en este caso hay que considerar también el uso en favor del interés público, ¿no? La propiedad sobre subsuelo, sobre suelo, se va a extender hasta donde sea útil al propietario, ¿no? Conforme a su unificación, conforme a procesos de habilitación urbana, ¿no? De subdivisión incluso, ¿no? Pero el subsuelo puede ser materia de expropiación, sí, también, independientemente del suelo, ¿no? Por supuesto. Y solamente cuando no puede ser pues objeto de adquisición, expropiación o servidumbre, la propiedad del inmueble no puede ser usada, explotada, parcial totalmente, ahí el sujeto activo puede optar por expropiar todo el inmueble. Entonces, ¿estoy obligado a expropiar todo el inmueble? No. Se puede expropiar también el subsuelo o el sobresuelo, ¿no? Y solamente cuando ya no sea posible hacer la forma separada, será pues todo el inmueble, ¿no? ¿Quién es el órgano encargado de la tasación? El valor de tasación, vamos a decir, que es fijado por la Dirección General de Políticas, ¿ya? Y regulación en construcción, saneamiento del Ministerio de Vivienda. Ellos son los que hacen la tasación. La Dirección General de Políticas y Regulación en construcción y saneamiento del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Ellos son los que hacen esta tasación. ¿Qué voy a considerar en la valoración del inmueble? El valor comercial, ¿no? El valor comercial. Estos son valores de terreno, edificaciones, plantaciones, ¿no? La tasación no va a comprender el valor de las mejoras, cultivos o elementos existentes en el inmueble. Se van a considerar cultivos permanentes solo si los cultivos transitorios fueron sembrados antes de la inspección ocular. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo, pues, una vez que me he hecho la inspección ocular, hacer cultivos transitorios. Eso no está permitido, ¿no? Y solamente se van a reconocer las mejoras realizadas y acreditadas de manera previa a la fecha de la inspección ocular, ¿no? Yo no puedo, pues, después que me han hecho la inspección ocular, hacerle mejoras al bien. No, eso no es posible, ¿no? El valor del perjuicio económico incluye pues la indemnización por eventual perjuicio, ¿no? Que comprende únicamente el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? Siempre que estén acreditados o que cuenten con un informe debidamente sustentado por parte del sujeto activo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere la indemnización, pedirlo, va a incluir el perjuicio, el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? No va a ser materia de indemnización el daño moral, por ejemplo, ¿no? Un daño de carácter extrapatrimonial, ¿no? El valor de tasación debe tener una antigüedad no mayor a 2 años al momento de expedición de la norma que apoya la ejecución de la expropiación. Entonces, son dos normas, ¿no? Una norma autoritativa y una norma que ejecuta, ¿no? Entonces, la antigüedad de la tasación no debe ser mayor a 2 años, ¿no? En el proceso de expropiación, la indemnización justa y preciada es el valor de la tasación, constituyendo el precio a pagarse por todo el concepto de sujeto pasivo.
Imaginemos pues que ya queremos realizar la expropiación. ¿Qué debemos realizar ahí? Identificar los inmuebles, materia de adquisición. Hay 10 días hábiles de identificados los inmuebles para la ejecución de las obras y se comunica el sujeto activo, dicha situación, a los sujetos pasivos. Hay una comunicación entonces, y en el plazo de 10 días, vamos a decir pues que el sujeto activo remite a la SUNAR cargo de notificación de la comunicación a la cual se refiere el número del anterior, interrupción de la partida y la orden de anotación preventiva. Entonces, aquí tenemos dos etapas, anotación preventiva y inscripción definitiva, ¿no? Entonces, hay un expediente técnico legal dentro de un plazo no mayor de 4 meses, ¿no? Que se requiere para la ejecución de las obras de infraestructura. El sujeto activo remite al órgano encargado de la tasación. Y luego se da la tasación. La tasación debe efectuarse con un plazo no mayor de 30 días, designando al perito conforme al procedimiento que se establezca. Ahora, no siempre vamos a llegar a la expropiación, ¿no? Vamos a llegar al trato directo. Es decir, antes de ir a la expropiación, se va al trato directo. La adquisición de inmuebles necesaria para la ejecución de las obras se realiza por trato directo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? El Estado y el particular, en forma previa o posterior a la ley que autorice su expropiación. Y estos acuerdos de adquisición, de transferencia del sujeto activo y sujeto pasivo, se formaliza mediante la firma del formulario registral, ¿no? Si el beneficiario es distinto al sujeto activo, adquiere suscribir el formulario conjuntamente con el sujeto pasivo. Entonces, no es necesaria escritura pública para hacer el trato directo según el 1192. Y luego se inscribe en registros públicos. En estos casos, pues, se suscribe el formulario y se efectúa el pago del valor total de la tasación. El sujeto activo o beneficiario, si es distinto, y se remite, pues, al registro de predios el formulario registral, la copia certificada del documento que acredita el pago del monto valor de la tasación. El registrador, dentro de 7 días hábiles, recibida la solicitud, debe inscribir la adquisición a nombre del beneficiario bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a decir nosotros que em, este decreto legislativo 1192, ¿ya?, se va a aplicar a la expropiación que está en la Constitución, el artículo 70 de la Constitución, y también el artículo 928 del Código Civil. Es una transferencia forzosa, reitero nuevamente, autorizada únicamente por ley, y tiene que haber también una ley autoritativa, ¿no? Es la ley que se expide, pues en cada caso debe tenerse la razón de necesidad pública o seguridad nacional que justifique la expropiación. El procedimiento expropiatorio, imaginemos que ha fracasado el trato directo, ha fracasado el trato directo y vamos a expropiación. Hay un rechazo a la oferta de adquisición, ¿ya? Y esto se va a cumplir siempre que se haya emitido la ley autoritativa y luego de 15 días, siguiente rechazo, vencimiento del plazo, el sujeto activo expide la norma que apruebe la ejecución de la expropiación. Y en ese caso, pues va a señalar el valor de tasación del bien, el pago por consignación efectuado bajo los alcances de esta norma, surte efectos respecto al sujeto activo, sin perjuicio del hecho que tengan terceros afectados para accionar contra quien hubiera recibido el pago o consignación. Entonces, se hace un pago por consignación y se procede después con la ejecución de la expropiación. Entonces tenemos una ley autoritativa que es del Congreso y una norma que ejecuta la expropiación. Esta norma se da pues a través de resolución ministerial, acuerdo de Consejo Regional o mediante acuerdo de Consejo en caso de gobiernos locales. Esta norma autoritativa, ¿qué debe tener? Identificar el sujeto activo, el sujeto pasivo, lo primero. Eso es lo que debería tener, ¿no? Y además, pues, vamos a decir que hay que identificar a la entidad pública beneficiaria de la expropiación. Hay que identificar al bien en forma exacta, establecer los linderos, medidas perimétricas y además señalar la partida registrada si estuviera inscrito, ¿no? Sale la norma que aprueba la ejecución de la expropiación, se aprueba el valor de tasación
y se consigna en el banco el monto de la tasación. Hay que inscribir en el registro de predios, ¿no? Esto es, se va a inscribir a favor del beneficiario, bajo responsabilidad de sanción de institución, incluso dice a los registradores, ¿no? Y también dice, la norma debe ordenar, si fuera el caso, el levantamiento de todo carga o gravamen que contenga la partida registral del predio afectado, ¿no? Se inscribe entonces en los registros públicos la expropiación y en este caso, pues, tiene que haberse aprobado la ejecución de la expropiación y notificación de la consignación del sujeto pasivo. ¿Qué debe adjuntarse al registro de primera expropiación? Debe adjuntarse la copia de la norma que aprueba la ejecución de la expropiación, la copia fehateada del documento que acredita la consignación del monto de valor de tasación y también, si el bien inmueble está inscrito, se indica el nombre de partida electrónica. Si no está inscrito el bien, hay que adjuntar los planos correspondientes suscritos por verificador catastral en el registro de predio. Y si queremos expropiar una parte nada más, hay que adjuntar los planos para su independización. ¿Y quién firma esos planos? Firma el verificador catastral. Es importante que en la expropiación, señores, se identifique quién es sujeto activo, sujeto pasivo y el beneficiario. Sujeto activo y el beneficiario pueden ser lo mismo, sí, pero no necesariamente. Muy bien. El registrador, entonces, recibirá la orden de inscripción, inscribe la expropiación a favor del beneficiario al cual pertenece el proyecto, bajo responsabilidad y sanción de institución. Preguntas sobre la expropiación, señores, por favor, preguntas. Pregúntalas sobre la expropiación. ¿Hay preguntas? Continuamos. Entonces, vamos a decir pues que el 925 del Código Civil nos habla que las restricciones legales establecidas son por necesidad y utilidad o interés social. No se pueden modificar ni suprimir por acto jurídico. Y con respecto a las restricciones, recae sobre el carácter absoluto de la propiedad para poder atemperar el derecho propietario, dice, ¿no? Y estas restricciones vienen a ser pues em, una actividad de policía sobre la propiedad privada cuando tiene contacto con bienes de dominio público. Por ejemplo, ¿no? Algunas de ellas son el retiro, altura máxima de edificaciones, en armonía con zonificación, autorizaciones previas, ¿no? Entonces, te dice, no tienes un terreno, hay que dejar un retiro, ¿no? O si quieres construir, vamos a decir, una casa de 10 pisos, de altura máxima de 6 pisos, no se puede, ¿no? La ley 92 es para expropiación de terrenos rústicos también, sí, claro, ¿no? Sí, porque las pistas, pues las vías son también para el periodo rústico, se aplican para todo, ¿no? Es un valor deseable, ¿no? Que la nación esté libre de daños, riesgos, ¿no? Pero para eso el artículo 72 permite una intromisión en la esfera de la propiedad privada, ¿no? Esto es, si se pone en riesgo la seguridad de la nación, un sector de ello, vamos a decir pues que se quiere evitar cataclismos, conflictos bélicos, enfrentamientos internos, ¿no? Entonces, ante ello pues se permite, ¿no? Se permite que las personas no pueden adquirir, cuando son extranjeros, dentro del territorio nacional de 50 kilómetros, ¿no? Con relación a las servidumbres administrativas, vamos a decir que toda servidumbre es jurídicamente una carga impuesta a una propiedad predial, ¿no? Pero puede haber servidumbres civiles o administrativas, ¿no? En las servidumbres administrativas afecta el carácter exclusivo de la propiedad, ¿no? Cuando tiene como un fin desmembramiento del derecho de propiedad, que hace que el propietario sea el único que pueda usar y disfrutar el bien, sino también un tercero. Entonces, ¿para qué sirve la servidumbre administrativa? Para permitir que un tercero también pueda usar el bien, ¿no? Este tercero se llama colectividad, la colectividad, ¿no? ¿Qué es una servidumbre administrativa entonces, o pública? El hecho real administrativo constituido por el Estado sobre un bien de dominio privado o dominio público, con el objeto
que tal bien sea usado por el público en la forma que resulte del acto o hecho constitutivo de gravamen, ¿no? Ejemplos de servidumbres administrativas, ¿no? Por ejemplo, servidumbre de uso de agua, ¿no? Esto es la ley de recursos hídricos, en su artículo 15, numeral 7, nos dice, son funciones de la Autoridad Nacional, ¿no? Está hablando de la ANA, otorgar, modificar, extinguir, periodo de estudio, derechos de uso de agua, así como aprobar implementación, extinción de servidumbres de uso de agua. Entonces, aquí vemos una servidumbre administrativa. O también la ley 26221, ¿no? 26221, ¿no? En el cual establece constitución de derecho de servidumbre, obligando al concesionario a indemnizar el perjuicio que haya causa y a pagar por el uso del bien grabado, ¿no? También tenemos nosotros servidumbre sobre terrenos seriazos, ¿no? Esto es con la ley 30327, ¿no? Para proyectos de inversión se puede realizar también servidumbres administrativas, ¿no? Y así lo dice, ¿no? Artículo 18, servidumbre sobre terrenos seriazos de propiedad estatal. El titular de un proyecto de inversión solicita a la autoridad sectorial las servidumbres sobre terrenos seriazos de propiedad estatal que sean necesarias para el desarrollo del proyecto de inversión. Y debe juntar lo siguiente, ¿no? Valoración del predio, ¿no? Para entrega provisional, el SBN puede disponer de la realización de valorización comercial del predio. Entonces, puede haber servidumbre, por supuesto, sobre terrenos seriazos de propiedad estatal, ¿no? Y hay que juntar planos, hay que juntar declaraciones juradas, indicando que el terreno solicitado no se encuentra ocupado por comunidades nativas y campesinas, el certificado de búsqueda catastral, y se tiene que evaluar el predio, ¿no? La SBN dispondrá de la realización de evaluación comercial del predio para fines de la servidumbre. Entonces, está bien, se puede utilizar las servidumbres, sobre todo no sería sobre propiedad del Estado, pero el particular tiene que pagar, ¿no? Y esa evaluación lo va a hacer el SBN, ¿no? Se acepta la evaluación comercial y en este caso hay un plazo de 5 días para su aceptación. Si se acepta la evaluación comercial, el titular del terreno aprueba la constitución del derecho de servidumbre y la forma de pago, ¿no? Bien, ese era lo referente a los límites de la propiedad, ¿no? Que ya también en la clase pasada habíamos hablado un poco de ellos, pero sí quería puntualizar en la expropiación el derecho de vía y, por supuesto, las servidumbres administrativas, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿No hay preguntas? Vamos a hablar acerca de la hipoteca, ¿no? La hipoteca. La vez pasada desarrollamos algunos temas de la hipoteca, hoy queremos ampliar. Recordemos que la hipoteca es una garantía real. ¿Por qué es garantía real? Porque persigue al bien, ¿no? Es decir, la hipoteca no persigue a la persona, persigue al bien. Eso significa que si tengo un predio y está hipotecado, si ese predio se va a subdividir o se va a acumular, la hipoteca lo persigue, ¿no? Yo puedo tener un terreno de 1000 metros y está hipotecado, luego hago una habitación urbana y sale, pues, vamos a decir, 20 lotes o menos. A cada lote de cada partida le va a corresponder, pues, ese traslado de esa hipoteca. ¿Y por qué? Porque la hipoteca es un derecho real de garantía que tiene como características la persecutoriedad. Es decir, la hipoteca va a seguir persiguiendo el bien. Y hay otro tema también que nos podemos olvidar es lo referente al cumplimiento de una obligación. Puede ser propia o de un tercero. Es decir, cuando hipoteco un inmueble, como regla general, es para garantizar una deuda que yo tengo. Pero también puedo garantizar una deuda de un tercero, ¿no? No necesariamente mía, ¿no? Tenemos clases de hipoteca, las legales, convencionales, y hipotecas pueden ser constituidas incluso bajo condición o plazo, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? Dice, por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Eso significa entonces, señores, que efectivamente, cuando uno hipoteca un inmueble, no va a entregar la posesión del inmueble, ¿no? Cuando uno hipoteca un inmueble, uno se queda con el inmueble.
Pero eso sí, el acreedor tiene derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Como características es un derecho accesorio, ¿no? ¿Por qué es un derecho accesorio? Porque protege, garantiza una obligación. Si no hay obligación, ya no debería haber, pues, hipoteca, pues es un derecho accesorio, ¿no? Es un mecanismo de seguridad del cumplimiento de una obligación. La obligación puede subsistir sin una garantía. En cambio, la hipoteca no puede existir sola. Tiene que estar garantizando, pues, una obligación. Otro tema también, hay una especialidad en cuanto al crédito. Se otorga garantía de obligaciones individualizadas y está por montos determinados o determinables. No hay disposición. La hipoteca no implica, pues, la posesión de un deudor, disposición de un deudor, y puede hacerse tanto sobre bien propio como ajeno. Y la hipoteca no exige la desmembración de la propiedad. El propietario puede mantener su posesión en todo momento, ¿no? Entonces, ¿para qué recurrimos al registro? Como un mecanismo de publicidad y oportunidad del mismo. Recuerden ustedes que en el caso de la hipoteca, el derecho real nace con la inscripción registral. Esto es una especie de inscripción constitutiva, ¿no? Es más, el Código Civil no dice que es un registro de validez, la inscripción registral. Es un derecho real exclusivamente inmobiliario y garantiza obligaciones existentes o futuras eventuales, es indivisible y además afecta a un bien específico, no futuro, ¿no? Preguntas hasta aquí, señores, por favor, preguntas. ¿Alguna preguntas? Continuamos. Entonces, decimos que es persecutorio, ¿no? ¿Por qué es persecutoria la hipoteca? Porque permite al acreedor ejecutar el bien hipotecado. Si ustedes compran un inmueble ya hipotecado, si no pagan la deuda, se puede ejecutar y perder la casa. Dice Juan Carlos, dice, en primer momento existe una hipoteca, en segundo existe una inscripción de embargo. Y en segundo presente al ejecutar el bien como autor en ese caso. Dice, el segundo pretende ejecutar el bien. Tengo una hipoteca, un embargo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ejecutar el embargo, el Poder Judicial va a tener que también llamar, ¿no?, al acreedor, ¿no?, del hipotecario, ¿no? Y efectivamente, pues, se va a considerar aquel que esté ejecutando, ¿no? Si ejecutas un embargo, voy a considerar a ellos y le voy a pagar la deuda, ¿no? Porque ellos están llevando a cabo el proceso, ¿no? Alguien dirá, pero está en primer lugar la hipoteca y tiene preferencia. Sí, pues, en este caso se va a notificar al acreedor hipotecario y el juez tiene que hacerlo, ¿no? Pero recuerden que el que ejecuta es el que va a cobrar su deuda, ¿no? Porque si no fuera así, yo hago un proceso judicial y como hay alguien primero que yo, ese va a cobrar antes que yo, ¿no? Lo cual no sería justo porque impulsar el proceso judicial genera un costo, ¿no? Entonces, la persecución permite al acreedor ejecutar el bien hipotecado. No interesa que... Dice, ¿se puede hipotecar un bien tercero? Sí, sí se puede hipotecar un bien tercero, pero con su autorización, ¿no? Puedes autorizar un bien de un ajeno con su autorización, por supuesto. Si no interviene el propietario, el tercero, no se puede hipotecar su bien. Que decimos nosotros que se permite al acreedor ejecutar el bien hipotecado porque es una especie de garantía, ¿no? Si no pagan la deuda, ejecuta la hipoteca, ¿no? Y la persecución es consecuencia de la oportunidad real, ¿no? Esto es, se da cuando el constituyente haya transmitido la propiedad o la posesión de dicho bien, ¿no? Y cualquiera que adquiera ese bien sabe que hay una hipoteca. Y por lo tanto, vamos a decir que no tiene buena fe. Si alguien adquiere un bien hipotecado, no puede decir después que actúe de buena fe, no es posible, ¿no? La pretensión de pago dirigida contra el autor o el tercero concluye en la venta del bien grabado, con cuyo importe se cobre el acreedor. Entonces, si yo hipoteco un bien y no me han pagado mi deuda, ¿qué hago? Ejecuto la hipoteca. Y con el producto de la venta se cobra el acreedor.
¿Y qué significa un tema de preferencia? El acreedor hipotecario tiene preferencia, cobra primero con cargo al precio de venta del bien hipotecado. Estas hipotecas, vamos a decir que tienen preferencia por razón de su antigüedad, conforme a la fecha de registro. Salvo cuando sea su rango, no tengo hipoteca uno, 2 y 3, puedo ceder el rango de la hipoteca uno y pasar a la hipoteca 12, ¿no? Existe la cesión de rango hipotecario, por supuesto. El tribunal registral ha dicho que el derecho adquirido como consecuencia de la ejecución de la garantía prevalecerá frente a los actos o derechos inscritos con posterioridad a la fecha de la siguiente presentación de la hipoteca, ¿no? O sea, está dando mucho valor a la adquisición como consecuencia de la ejecución de garantía. Estamos hablando de la adjudicación vía remate. ¿Por qué llegar a la vía judicial? A veces hay personas, pues, que a pesar que el bien está, vamos a decir, hipotecado, a pesar de todo ello, no pagan la deuda. En esos casos, ¿qué queda? Queda pues hacer la venta judicial, ¿no? El acreedor puede exigir ese pago al deudor por acción personal o incluso, vamos a decir, usando la acción real, ¿no? Dice, ¿puede hipotecar un bien indiviso de una sucesión hereditaria, por ejemplo? Sí se puede hipotecar, pero tienen que participar todos ellos, ¿no? Todos los herederos tienen que participar para hipotecar todo el inmueble, ¿no? Pero ¿puedo hipotecar mis acciones y derechos? Sí, sí es posible hipotecar tus acciones y derechos. El acreedor hipotecario está facultado entonces a iniciar un proceso de ejecución de garantía y solicitar la venta judicial del inmueble hipotecado. Entonces, ¿para qué hago este, esta venta de bien? Para cobrarme lo que me deben. Incluso hay Remajo, el servicio que administra en modo virtual la participación de los postores en los procesos de remate judiciales. Otra característica importante es que la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados. En ese sentido, la hipoteca pues se extiende a todo el inmueble, a cada parte del mismo. Entonces, si yo tengo un inmueble a un edificio, la fracción de departamentos, en ese caso, a todas las partes independizadas se va a trasladar la hipoteca. Luego tenemos la especialidad de la hipoteca. En cuanto al bien, la hipoteca pues debe recaer sobre los inmuebles determinados, no sobre inmuebles futuros, ¿no? En cuanto al crédito, asegura una obligación determinada o determinable. Esto es la especialidad de la hipoteca. La hipoteca entonces vamos a decir que debe recaer sobre inmuebles específicamente determinados. Eso supone pues que toda constitución de gravamen debe estar en el área, linderos, vías perimétricas, si se trata de predios urbanos y jurisdicción a que está sujeto el bien. ¿Por qué existe el principio de especialidad en la hipoteca? Para otorgar necesidad, en este caso pues seguridad jurídica, al tráfico de bienes, eliminando las hipotecas generales u ocultas. Recordar claramente que no se puede hipotecar pues bienes futuros, no se puede hipotecar hipotecas sobre bienes futuros. El bien inmueble debe ser, pues, necesariamente estar registrado, pues de lo contrario estamos hablando de un bien futuro, ¿no? ¿Puedo hipotecar un bien futuro? No. ¿Cuándo se va a hipotecar? Cuando el bien tenga existencia, cuando sea independizado, ¿no? ¿Hasta dónde se extiende la hipoteca? La hipoteca se va a extender a todas las partes o integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, a sus indemnizaciones, y el gravamen se extiende a todo el inmueble, a cada parte del mismo, garantizando el pago de todo el crédito a cada parte de esto. Muy bien. Preguntas, señores, sobre hipoteca, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, dice acá, ¿un terreno que cuente solo con escritura pública o minuta puede ser hipotecado? Muy buena pregunta, ¿no? No se va a poder todavía porque no está inscrito el bien, ¿no? La hipoteca necesita su inscripción registral, entonces no vas a poder hipotecar sobre un bien no inscrito, ¿no? Algunos temas quedan aquí pendientes. Se refiere, pues, se extiende a las construcciones posteriores a la constitución de la hipoteca. Afecta el principio de especialidad si lo construido no está determinado al momento de construir la hipoteca.
¿Las construcciones posteriores construyen bienes futuros? Primero, las construcciones son partes integrantes y están cubiertas con la extensión objetiva de la hipoteca. Las edificaciones posteriores salían el terreno como partes integrantes y forman parte de la garantía, dice que se incorpora en el inmueble. Entonces, esto es pues la extensión, ¿no? Requisitos: que sea constituido por el propietario o persona autorizada, ¿no? Por ejemplo, nos queremos un superficiario. ¿Puede hipotecar? Sí, puede hipotecar. También debe asegurar el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, ¿no? También hay que colocar el gravamen de cantidad determinada o determinable, ¿no? Y la formalidad, pues, es una escritura pública, ¿no? Constitución, entonces, se da por escritura pública. También se puede hacer con formulario registral con firmas legalizadas por notario cuando el valor del inmueble no sea mayor a 20 UIT. Dice con una pregunta, mm, ¿un terreno que cuente solo escritura pública o minuta puede ser hipotecado? No, tiene que estar inscrito el inmueble y ahí ya lo podemos hipotecar, ¿no? La constitución puede ser unilateral, bilateral o plurilateral, ¿no? Si es unilateral, estamos hablando pues de las hipotecas unilaterales, ¿no? Por ejemplo, cuando se emite el TCN, se puede emitir la hipoteca unilateral, ¿no? Bilateral o plurilateral. El requisito de validez entonces es que lo vaya a constituir el propietario o quien esté autorizado, ¿no? Entonces, el propietario puede hipotecar, sí, pero también alguien que está autorizado. Por ejemplo, la superficie, ¿no? El superficiario está autorizado, puede también hipotecar el inmueble. Bueno, sí, hipoteca pues superficie en este caso. Debe asegurar el cumplimiento de alguna obligación determinada o terminable. Y además, el gravamen debe ser de cantidad determinada o determinable. Y debe inscribirse en el registro. ¿Desde cuándo surge, desde cuándo nace la hipoteca? Desde su inscripción. La existencia jurídica de la hipoteca con hecho real se halla sujeta a su publicidad registrada. Puede haber un contrato de hipoteca. Si le debe inscribirse, esto solo tiene eficacia obligacional o interpartes. La inscripción registral de derecho real de hipoteca es constitutiva. ¿Qué voy a indicar en el asiento de inscripción? El monto de gravamen, el criterio establecido para su determinación, la constancia que la obligación garantiza es determinado o terminable, la fecha de vencimiento del plazo de crédito garantizado, o cuando conste pues en el título, ¿no? Tengo que colocar todos esos datos en el asiento registral, ¿no? A ver, en los casos de constitución de hipoteca de previa codificación no está inscrita, no es obstáculo para inscribir en el título, se ha consignado que la edificación también es objeto de la hipoteca, ¿no? Entonces, como ustedes verán, se están dando mecanismos para que se pueda inscribir la hipoteca. Ahora, ¿qué pasaría si se otorga una hipoteca, ¿ya? Y no está el nacimiento de la obligación garantizada, ¿no? Podemos extender una escritura pública en el cual conste, pues, el nacimiento de la obligación garantizada, ¿no? Esta ampliación va a hacerse, pues, por escritura pública, ¿no? ¿Corresponde al registrador revisar la validez, la existencia, la obligación? No. Solamente al registrador le corresponde la constatación de que en el acto constitutivo se ha anunciado al acreedor, al deudor y a la prestación, ¿no? Es lo que dice el tribunal registral. ¿Cuándo debemos considerar una obligación determinable? Bueno, en estos casos vamos a decir que toma en cuenta una relación jurídica ya existente, uno más materiales los cuales puedan surgir obligaciones o actividades habituales del acreedor cuando estén determinadas por la ley, ¿no? Dice acá una pregunta, Lucila, dice lo siguiente, ¿no? A ver, antes estaba Javier, dice, doctor, ¿un inmueble hipotecado se puede solicitar un embargo por deuda?
Sí, sí que el valor del bien es alto, no hay problema, ¿no? Imaginemos que tu predio vale 1 millón, hay una hipoteca por 200.000, luego quieren embargarlo por 300.000. ¿Es posible? Sí, es posible. No hay problema. Lucila dice, cuando la hipoteca ha sido a favor del acreedor, porque ya no está vigente, se activó el sistema financiero, ¿cómo levanta la hipoteca? Ya, a ver, aquí quisiera entenderte. Dice, cuando la hipoteca ha sido a favor del acreedor, que ya no está vigente, ya, entiendo yo que se ha extinguido, ¿no? Entonces, si se ha extinguido el acreedor, ¿no? Tiene que haberse inscrito su extinción, desde luego. Puedo solicitar registro que se levante esa hipoteca, ¿no? O sea, el argumento sería, pues, solicito que se levante la hipoteca porque ya no hay un sujeto, ¿no? Ya no hay acreedor, entonces, por lo tanto, solicito que se levante la hipoteca, ¿no? ¿Cuándo son obligaciones determinables? Hemos dicho que, por ejemplo, cuando hay una relación jurídica ya existente, futuro eventual que se especifica en el título, ¿no? O uno o más tipos materiales de los cuales pueden surgir obligaciones, o actividades habituales del acreedor cuando éstas vengan determinadas por la ley. Entonces, estos son los supuestos de las obligaciones determinables. ¿Y cómo fijamos el monto, no? El monto debe ser expresado en forma numérica, ¿no? Y este monto será determinado, pues, determinable si tiene base, elementos subjetivos o factores fijados por las partes mediante simples operaciones aritméticas, sin necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores a estas, ¿no? Entonces, vamos a decir que el monto de gravamen tiene que estar, pues, en la escritura pública, ¿no? Dice acá, ¿alguna pregunta? Ya. Los gravámenes que afectan a la cuota ideal de los copropietarios deben trasladarse, ¿no?, a todas las partidas registrales resultantes de la división en partición. Entonces, si tengo una hipoteca, una partida matriz y luego hay una edificación, esos se van a trasladar a cada partida independizada, ¿no? Otro tema también es la liquidación de hechos registrales, ¿no? Imaginemos que he cancelado ya mm, los hechos registrales, quiero levantar la hipoteca, ¿no? Y tengo la partida matriz, la hipoteca original, y se han trasladado a 100 personas. ¿Me van a cobrar lo mismo? Bueno, en este caso se va a cobrar por la hipoteca que está en la matriz. Y también vamos a decir que se va a cobrar los derechos de calificación de esas unidades inmobiliarias, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen un levantamiento de hipoteca que ya se pagó porque ha sido trasladado también a otros predios, ustedes pueden decir, pues, que le cobren solamente los derechos de calificación, porque los derechos de inscripción ya han sido pagados en otro título, ¿no? El tribunal también se ha pronunciado, dice, cuando se hubieran pagado los derechos de inscripción para cancelación de la hipoteca respecto a las partidas donde se extendió el gravamen, tiene como base el monto total del mismo. No es procedente por una nueva liquidación de derechos de inscripción cuando solicite el levantamiento de dicha hipoteca en las demás partidas registrales. ¿Cómo reduzco la hipoteca? Puede ser por acuerdo o judicial, ¿no? Por acuerdo, cuando el monto de la hipoteca puede ser reducido, pues, por acuerdo entre acreedor y deudor. Por acuerdo también la reducción solo tiene efectos frente a terceros después de inscripción en el registro. Pero también tenemos la reducción judicial, ¿no? El deudor hipotecario puede solicitar al juez la reducción del monto si ha disminuido el importe de la obligación. La petición se tramita como incidente. Entonces, ¿podemos reducir el monto de la hipoteca? Sí. Preguntas hasta aquí, por favor, señores, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Cómo se acaba la hipoteca? ¿Cómo se extingue? Extinción de la obligación que garantiza, ustedes han pagado la deuda y ya no debería haber hipoteca. Anulación, rescisión, resolución de dicha obligación, ahí también se cancela la hipoteca. Renuncia escrita del acreedor, también. Destrucción total del inmueble, también. O consolidación también. En esos casos se extingue la hipoteca. Y aquí viene lo que su compañera decía, ¿no? Extinción del acreedor.
¿Cómo se da la extinción de la hipoteca? Se extinguió el acreedor. Se inscribió la extinción de la persona jurídica. El acreedor es una persona jurídica, no se haya transferido, inscrito la creencia. Hipotecas constituidas a favor de personas jurídicas distintas. En este caso, las garantías constituidas a favor de personas jurídicas distintas se cancelarán a solicitud del interesado con la sola verificación de la inscripción de su extinción en la respectiva partida de registro de personas jurídicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de extinción de la hipoteca por extinción del acreedor, vamos a decir que cuando se extingue la persona jurídica acreedora, determina la extinción de la obligación. Por lo tanto, la extinción de la hipoteca. Esto es según lo que dice pues, el principio de Iura no Vicuria, ¿no? También tenemos la cancelación de gravámenes. ¿Cómo es renuncia y se extingue la hipoteca? Renuncia es cuando tú firmas un documento y dices, ya no quiero ser acreedor hipotecario, ¿no? Ya renunciaste, ese crédito ya no está contigo, ¿no? Y dice, se extingue la hipoteca. Bueno, en este caso, si tú renuncias, ya no hay hipoteca, pues, ¿no? Dice, Juan Carlos dice, se destruye la casa y el terreno y no se afecta a la hipoteca. ¿Ya? A ver, si se destruye una casa, ¿ya? Y la hipoteca recae en el terreno, la hipoteca va a subsistir, ¿no? Si luego vuelves a construir, haces una casa de 8 unidades, en este caso, pues, vamos a decir que la hipoteca se traslada a cada una de las 8 unidades, ¿no? ¿Se puede cancelar la hipoteca por resolución judicial? Bueno, si hay resolución judicial, nosotros cancelamos la hipoteca, ¿no? Cancelamos la hipoteca. Y en este caso también vamos a adjudicar por vía remate, ¿no? Y se levanta todas las cargas y gravamen, ¿no? Salvo pues las anotaciones de demanda según el Código Procesal Civil, ¿no? Muy bien, preguntas hasta aquí, señores, por favor, preguntas. Continuamos. Tenemos pues lo referente a la hipoteca legal, ¿no? ¿Qué es la hipoteca legal? Es una hipoteca que surge de la ley. Tengo una compra-venta por $50.000, ¿ya? Y no se ha pagado todo el precio, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, no? Entonces, la hipoteca legal es la que surge de la ley, no por acuerdo voluntario. Entonces, si es que, vamos a decir, que el predio cuesta 50.000 soles y solamente he pagado 30.000, por los 20.000 restantes voy a otorgar la hipoteca legal. Y en este caso, pues indica que la hipoteca tiene como finalidad respaldar el cumplimiento de una obligación principal. Es accesoria, se contrae en seguridad, se contrae pues en seguridad de otra obligación principal y no hay hipoteca sin el crédito, ¿no? Nuestro Código Civil no dice que es una hipoteca legal, ¿no? En la exposición de motivos decía que mm, la regla es que aquella que se encuentra su origen en la ley y no en el acuerdo entre el deudor y el acreedor, ¿no? Barce dice que la hipoteca legal nace solo de la ley. Es la propia ley la que le da por constituida la hipoteca, sin que las partes involucradas hayan manifestado su voluntad. Entonces, ¿cuándo es hipoteca legal? Aquellos que pueden ser exigidos, cuya constitución puede ser exigida por la persona a cuyo favor una ley le establece en garantía de determinados derechos. Con relación a la hipoteca legal, entonces, vamos a decir que hay tres tipos de hipotecas legales, ¿no? La que establece sin necesidad de un registro, permitiendo la hipoteca oculta de derecho romano, judicial y convencional. ¿Cuándo hay hipotecas legales? Por ejemplo, la del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo haya sido considerado un tercero, ¿no?
La del inmueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado trabajo o materiales por el contratista por el monto eh, que el comitente se haya obligado, ¿no? Ahí hipoteca, ¿no? Si tenemos varios inmuebles adquiridos por una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios, ahí también vamos a decir que nace una hipoteca legal. Las hipotecas legales se van a constituir de oficio, ¿no? Y de pleno derecho, ¿no? El registrador bajo responsabilidad tiene que verificar ello, ¿no? El hecho acreedor surge de la inscripción de las hipotecas legales en el registro. Según Sharma, dice que el artículo 1118, 1119 están inspirados pues en los artículos 1026 y 1027 del Código Civil del año 36. Entonces, la figura de la hipoteca legal es muy, sí, Barsi respondió efectivamente, Nancy. Esta figura de hipoteca legal consiste en la existencia de gravamen sobre un bien inmueble, ¿no? Sin que sea necesario el consentimiento del propietario. Así puede estar en contra del propietario. Igual vamos a extender la hipoteca legal porque, reitero nuevamente, se está garantizando una obligación, ¿no? Las hipotecas legales entonces se constituyen de pleno derecho, ¿no? Esta es la esencia de la institución. No requiere consentimiento del propietario y la hipoteca legal se inscribe de oficio, ¿no? Bajo responsabilidad del registrador, ¿no? Entonces, vamos a decir con relación a la hipoteca legal que se puede renunciar, no puede renunciar a la hipoteca legal. ¿Qué dice el Código Civil? Su artículo 1120 dice, las hipotecas legales son renunciables, también pueden cederse a su rango respecto a otras hipotecas legales y convencionales. La renuncia a la cesión pueden hacerse anteladamente y en forma unilateral. Entonces, ¿quién va, en este caso, pues, a quién le corresponde identificar los contratos de compra-venta? Es al registrador. El registrador tiene que detectar si se ha pagado el precio o no se ha pagado el precio. Si no se ha pagado el precio, tiene que extender la hipoteca legal. En tal sentido, la declaración de cancelación del precio tiene que ser expresa o desprenderse eventualmente del título. ¿Qué dice el tribunal registral? El tribunal dice las hipotecas legales no son hipotecas voluntarias, producto de un convenio, sino que nacen por mandato de la ley y se encuentran en consecuencia ligadas a la compra-venta con la hipoteca legal. Si la totalidad de la deuda y el saldo pendiente por la compra-venta no es pagado, la hipoteca jamás se levantará. Pero si el saldo de deuda es pagado, la hipoteca legal tiene que ser levantada de la misma forma pues, en que fue constituida. Esto es de oficio. ¿Quién puede levantar una hipoteca legal? Bueno, si el Código Civil, vamos a decir que establece pues que para disponer de la propiedad representada o grabar sus bienes se requiere que el encargo conste en forma indubitable por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, bajo ese supuesto, una hipoteca legal puede ser levantado por alguien que no correspondería pues a una convencional, ¿no? En el cual se requiere facultad expresa. Corresponde pues una hipoteca legal levantarla como consecuencia de haberse cancelado en su totalidad el precio del inmueble, ¿no? Entonces, finalmente, vamos a decir que las hipotecas legales no son voluntarias, nacen de la ley y están ligados a la compra-venta con la hipoteca legal. Con respecto a las facultades para levantar hipoteca legal, vamos a decir que el apoderado sí necesita pues facultades especiales, ¿no? Para levantar hipotecas, ¿no? Pero esto no es necesario para el levantamiento de una hipoteca legal, ¿no? Si el apoderado ya tiene facultades con disposición, esta facultad abarca pues la celebración del contrato, así como la conclusión del mismo, por lo tanto puede levantar la hipoteca legal, ¿no? En un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública,
el juez, a solicitud de parte, demandante, celebrante de un contrato, ordena al otro contratante que cumpla con otorgar instrumento público, el que puede ser otorgado por el juez en rebeldía de la parte obligada, es decir, en este caso el magistrado, actúa sustituyendo al demandado con la finalidad de formalizar el acto o contrato, ¿no? Porque la eficacia de este contrato de hipoteca no viene determinada por la decisión judicial, sino por las particularidades de la manifestación. ¿Qué dice el tribunal registral? El tribunal dice, en un proceso de otorgamiento de escritura pública, de compra-venta de un inmueble, consta declaración del vendedor demandado en sentido que no se le cancele el precio de venta y el juez se ha limitado a formalizar la venta, dejando a salvo el derecho para que en la vía y forma legal se impugne el negocio jurídico. Debe inscribirse la compra-venta y la hipoteca legal respectiva. O sea, si tú ves un contrato en el cual no hay pago total del precio, puedes extender la hipoteca legal. Muy bien, preguntas, señores. Preguntas, por favor. Ya, miren, aquí hay un caso muy interesante, ¿no? El tema de la hipoteca constituida por quien figuraba como soltera y la buena fe registrada. A ver, sucede pues que había una pareja de esposos, Juan y María, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Ambos no firmaron la escritura pública, ¿no? Y es más, en la partida registral aparecía que el cónyuge era soltero, ¿no? Entonces, la esposa toma conocimiento de esa hipoteca y pide la nulidad, ¿no? ¿Por qué pide la nulidad? Porque dice que ella no ha intervenido en esa hipoteca y por lo tanto dice que esa hipoteca es nula, ¿no? ¿Qué dice el Poder Judicial, ¿no? La hipoteca constituida por persona que registralmente figura como soltera, cuando es casada, no debe ser declarada nula en sede judicial, cuando la inscripción se realizó cumpliendo requisitos de la buena fe registral conforme al 2014 Código Civil. En este caso, el recurrente va a tener como agravio que la sentencia de vista resulta incongruente. No hay relación entre la parte considerativa y la parte resolutiva. El objeto de tercería pertenece a la sociedad gananciales, conformada por la señorita Luisa, y erosionante y se grabó solamente por uno de los esposos. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? ¿Se debe o no declarar nula esa hipoteca? Si fue solamente constituida por uno de ellos, no por los dos, ¿no? Y para eso se examina también la fe pública registrada, ¿no? En este caso, el impugnante pretende modificar el criterio jurisdiccional adoptado por la jurisprudencia de mérito, ¿no? Esto es, ¿qué dice el Poder Judicial? Que si hay una hipoteca, así sea constituida por uno de ellos, ya no se puede declarar nulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende, pues, que los bancos, el acreedor hipotecario ha actuado de buena fe. Y en la partida registrada salía que el señor era soltero, ¿no? Si después era casado, bueno, lamentablemente ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, en principio no procedería pedir la nulidad si es que en el registro aparece alguien como soltero y él es el que ha hipotecado ese inmueble, ¿no? Por ende, el bien materia de tercería para la sociedad conyugal, sin embargo, dicha situación no pudo ser prevista por la entidad ejecutante. Por cuanto, al momento de constituir hipoteca, la cónyuge tenía registrado su estado civil como soltera, siendo pues única propietaria de dicho inmueble, ¿no? Aquí pues está en la denuncia, está diciendo que mm, no se ha contado con la autorización de la cónyuge y que el único bien de la sociedad conyugal es el inmueble, ¿no? Entonces, no está de acuerdo pues con remate del bien, ¿no? El- la Corte Suprema advierte pues que la causal carece de requisito de procedencia, ¿no? Toda vez que el recurrente no ha cumplido con señalar en qué ha consistido la infracción normativa de los artículos 315, 318 y 322. Por el contrario, dice dicha denuncia, se advierte
la reproducción de los agravios contenidos en el escrito postulatorio. Por consiguiente, declaran improcedente la demanda. Declaran improcedente el recurso de casación interpuesto por Ramiro Ramela. Dispusieron la publicación bajo responsabilidad. Muy bien. Preguntas, señores, por favor, preguntas. ¿De preguntas? El argumento principal del recurrente es que el bien objeto pertenecería, pues, a la sociedad ganancial, ¿no? Eso es por Luisa, ¿no? Y el accionante, ¿no? Y sí, ha sido grabado por un solo esposo, es decir, la constitución de la hipoteca no fue realizada por la sociedad conyugal, sino por uno de los cónyuges, ¿no? Lo que se dice acá, señores, es que esa situación no puede ser prevista por la entidad ejecutante, ¿no? Al momento de construir la hipoteca, el cónyuge tenía registrado su estado civil como soltero. Esa era la única propietaria del inmueble, concluyendo pues que el banco actuó en virtud del principio de la buena fe, ¿no? Muy bien, preguntas, señores, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Ya, un tema que está vinculado, a ver, aquí hay una pregunta, ¿sí? A ver, vamos con Gustavo, dice, un inmueble dejado en garantía en un préstamo, pero este se hizo en forma particular, ¿se puede considerar como un préstamo hipotecario? Mm, Ya, pero si hay préstamo, solamente es préstamo, ¿no? No hay hipoteca. O sea, para que exista hipoteca, tiene que estar este préstamo garantizado con una garantía real llamada hipoteca, ¿no? Arturo, adelante, por favor. Arturo, ¿te escuchamos? Sí, Arturo, levantó su mano, Sí, ¿sí? sí, ahora sí, me activaron el audio. Decían, buenas Muy noches, bien. doctor, muchas gracias. Adelante. Sí, con relación a la hipoteca y que, en todo caso, ¿cuál sería el inconveniente con la superficie? Si bien es cierto, entendemos pues que la superficie es un derecho real que permite a una persona construir o edificar sobre un terreno ajeno. Esta persona que tiene hipotecado su predio, pero a la vez lo da en superficie a un tercero para que pueda construir, no sé, un negocio, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasaría cuando esta persona que hipotecó no cumple y la empresa necesita, digamos, embargar? ¿Esto afectaría o de qué manera en todo caso afectaría al superficiario? Ya, la superficie es un derecho real distinto, ¿no? Al de propiedad, ¿no? Entonces, si es que tu hecho de superficie está hipotecado y no le paga, lo que vas a hacer pues, es ejecutar, ¿no? Mientras dure la superficie, tú eres propietario temporal de esa edificación. Ahí no habría problema, ¿no? No veo mayor problema. A la superficie trátalo como un derecho temporal de propiedad, ¿no? Ya, hay una pregunta que hace Never, dice, al obtener préstamo de una caja, realizan documentos notariales donde se hipoteca el terreno, que solo cuenta con escritura pública. ¿Este bien se puede embargar en incumplir el pago? Ya. Si están hipotecando el pago, reitero nuevamente, el terreno, tiene que inscribirse a la hipoteca, ¿no? Porque si no se inscribe, no cumple el requisito de validez, ¿no? Entonces, si solamente es un terreno que escritura pública, dice, este bien se puede embargar. Ya, en el caso del embargo es distinto, ¿no? Porque yo puedo embargar incluso un bien no inscrito, ¿no? Y inscribir en el registro solamente con fines de publicitar el embargo, ¿no? Ya, con relación al estado civil, miren, existen a veces diferentes estados civiles entre las personas en los diferentes registros, ¿no? ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, ¿quién debe verificar el estado civil? La RENIEC, no es el registro, ¿no? Por lo tanto, dice el tribunal que efectivamente la verificación de estados civiles es relevante, pero en este caso, pues, le corresponde dar esa información a RENIEC, no tanto al registro, ¿no? Sabemos, pues, que las municipalidades no están totalmente actualizadas en sus registros civiles, existen, pues, datos diferentes, ¿no? Es cierto. Pero en este caso también hay que señalar, ¿no? Que
En el caso de la hipoteca, sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos que verificar el estado civil en la RENIEC, no en las partidas registrales, ¿no? Porque la RENIEC es el registro de estado civil, ¿no? Entonces, es cierto, la RENIEC no está actualizada muchas veces, pero es información en la que se debe considerar, ¿no? ¿Es un tema de ineficacia o nulidad de actos celebrados por uno de los cónyuges? Bueno, aquí existen bastante doctrina, ¿no? Algunos dicen que es ineficacia, para mí también es un tema de ineficacia. Otros sostienen que es un tema de nulidad, dicen que aquí pues habría un tema de nulidad. Entonces, está en esa posición. ¿Qué posición asumió la Corte Suprema? Señaló pues que era ineficaz, ¿no? No era nula, ¿no? Plácido dice que la voluntad concorde de los cónyuges se requiere como elemento constitutivo necesario para validez, ¿no? Siendo así, el acto practicado sin intervención de uno de ellos y aún sin la autorización judicial es nulo por manifestación de voluntad, ¿no? Esa es su posición que tiene pues el profesor Plácido. Muy bien, entonces vamos a decir pues que en el caso de la hipoteca constituida por quien figuraba como soltera, no se va a hacer declarada nula, ¿no? No va a ser declarada nula porque en el registro no aparecía en este caso, pues, mm, que esta persona estuviera casada, no parecía, ¿no? Los bancos contratan con alguien que aparece soltero, ¿no? Y así lo han hecho, actuaron de buena fe en tu caso. Muy bien, preguntas, por favor, preguntas hasta aquí. Preguntas, señores. Continuamos entonces. Ahora, si es que se cancela un asiento de hipoteca, se entiende también que la obligación ya no existe, ¿no? También, ese dato también es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, según esta casación que estamos conversando, el adquirente obtiene el derecho oneroso, el adquirente actúa de buena fe, tanto al momento de celebrar el acto de declarar su derecho como al momento de la inscripción del mismo. Buena fe se presume mientras no se acredite que tenía conocimiento en la exactitud del registro. Y efectivamente, coincido con lo que dice la Corte Suprema. Si ya la persona, en este caso el banco, dice, eh, y si el banco, digamos, contrató en base a lo que aparecía en el registro, ¿no? En esos casos, pues creo que debería mantenerse la validez de la hipoteca, ¿no? No debería ser quedado nulo, ¿no? Y si el soltero hizo de mala fe, bueno, en esos casos tendrían que acreditarlo, ¿no? Pero recuerden ustedes que la buena fe se presume, ¿no? La buena fe se presume, ¿no? Muy bien. Finalmente, señores, el día de hoy, con la hipoteca unilateral, mire, yo sé que muchos no han escuchado la hipoteca unilateral, pero aquí hay un derecho real, solamente está constituido pero no adquirido, ¿no? Tiene su norma especial la hipoteca unilateral, por ejemplo, en el caso del TCN se emite una hipoteca unilateral, ¿no? Es una hipoteca válidamente constituida, pero mediante el acto de disposición unilateral del dueño, pero solamente mediante la aceptación es adquirido derecho por el acreedor, ¿no? ¿Cuáles son las características? Es vinculante, es oponible, preferente y cancelable, ¿no? Es vinculante para el propietario que graba el inmueble, ¿no? Una vez publicitado la hipoteca será oponible a otros acreedores y sus siguientes acreedores hipotecarios, ¿no? Se produce la reserva de rango a favor de la hipoteca unilateral, pese a que originalmente no está aceptada. Antes de su aceptación puede ser cancelada por el propietario. Es una cancelación unilateral. Ahora, ¿qué pasa más con la hipoteca unilateral? No puede haber otras hipotecas. Es la única hipoteca. Es decir, escribo la hipoteca unilateral y no puedo hipotecar el inmueble de nuevo, ¿no? Puede haber hipotecas unilaterales comunes o especiales, ¿no? Comunes, reconocimiento de deuda, como la hipoteca unilateral, garantía de obligación futura. Especiales, en este caso, pues, el TCN, ¿no? También se habla de la contracautela real hipotecaria, pero el más conocido aquí es el TCN, ¿no? ¿Cómo se va a inscribir el TCN? La constitución es unilateral,
por el propietario a quien se entregue el TCN. Exclusivo para que su constitución requiere que el inmueble sea realengo, libre de cargos y gravámenes. Es única. Excluyente porque es el único gravamen que afecta el valor total del inmueble y no admite la concesión de otras hipotecas, ¿no? Se va a transmitir por endoso, el mismo que consta el TCN. Ahí tiene una relación extrajudicial por empresa del sistema financiero, diciendo al ejecutante, también puede ser judicial. Con relación al TCN, ¿qué es el TCN? El TCN es un título de valor que representa la hipoteca. Puede ser transferido, por supuesto. El TCN se expide a petición expresa del propietario de un bien susceptible de ser grabado con hipoteca y que esté inscrito en cualquier registro público, ¿no? Por acto unilateral manifestado pues mediante escritura pública. El representante del propietario requiere poder especial para suscitar la expedición del TCN. Entonces, son dos actos. Inscribo la hipoteca y, y expido el TCN. El TCN es un ojo de cartón grande que se lleva en este caso, pues el propietario se lo lleva, ¿no? Y lo puede dar en endoso a cualquier otra persona, pues claro, por un monto determinado. Entonces, si no tienen plata, una persona se hipoteca a sí mismo y luego saca el TCN y va diciendo, señores, mira que tengo un TCN, esto representa una hipoteca, y lo transmite por endoso, ¿no? Solamente luego de verificar que no hay caras y gravámenes, se expide el TCN por formulario aprobado pues, por la SUNAT. Cuando expedimos el TCN, el registrador anota el gravamen constituido por el valor total del bien grabado, según la valorización del perito, debe ser insertada en la escritura pública, que será el único, ¿no? Esto es preferente y exclusivo. No puedo inscribir otra hipoteca encima. ¿Qué voy a colocar el TCN? Voy a colocar la denominación del TCN, el lugar, fecha de emisión, el nombre y número de documento oficial de identidad del propietario, que constituye el gravamen hipotecario, cuya orden se pide el título, la inscripción resumida del bien afectado, con el gravamen hipotecario según aparece en la inscripción registral. El monto de la valorización, este es el importe por el cual se construye el gravamen, ¿no? La fecha de escritura pública, el nombre del notario, el nombre y firma del registrador y debe tener espacios adecuados, ¿no? ¿Qué pasa si perdí mi TCN? ¿El registro me lo da? No, hay que seguir un proceso judicial para recuperación de título de valor. ¿Qué es el endoso? Es una transferencia del TCN, ¿no? Es el acto pues, en el cual se realiza la transmisión del TCN. Voy a transferir con los subsiguientes endosos ambos derechos, tanto el crédito como el derecho real de hipoteca, ¿no? Reitero nuevamente, ¿qué es el TCN? Representa a la hipoteca, ¿no? Se puede ejecutar, sí, incluso en la vía extrajudicial puede ejecutar, ¿no? Es más, se puede hacer la venta directa del bien sin intervención de la autoridad judicial, la mejor postor, siempre que el precio enajenante no sea inferior al 75%. Esta facultad de venta incluso se puede confiar a una empresa del tema financiero y tiene de carácter irrevocable, ¿no? Es decir, una empresa del sistema financiero puede, pues, vender ese bien si es que no se cumple con la obligación, ¿no? En caso que se hubiera pactado el pago del crédito, representando por el TCN, en armadas o cotas, la falta de pago de una o más de ellas faculta al tenedor dar por vencido todos y exigir el pago del monto total del título, ¿no? Si con el producto de la venta del bien hipotecado no se cubre el monto total del crédito garantizado, el juez o la empresa del sistema financiero encargada de su venta dejan constancia de ello en el mismo documento y tiene la acción cambiaria contra el bien endosante por el saldo resultante. ¿Cómo se extingue? Para extinguir esta hipoteca no necesito presentar una escritura pública. Se puede extinguir entregando el TCN, ¿no? El registro público levanta el gravamen, la hipoteca, sin que sea necesario escritura pública, solamente con la devolución del título, que no ha sido endosado o ha sido debidamente cancelado por el último endosatario, ¿no? Entonces, esto significa, pues, que se mantiene el gravamen entre tanto vigente sin que proceda a su extinción, según la ley 26.639, ¿no? Como también se levanta el gravamen y toda carga o derecho que se hubiera inscrito con fecha posterior a la expedición del TCN, ¿no?
en caso de venta judicial o extrajudicial, ¿no? Cuando usted es un remate de un bien, cuando hay un tema de hipoteca, se levanta la carga y gravamen, ¿no? El propietario que hubiera pagado el crédito consignado en el título puede solicitar la expedición de otro en su reemplazo, con la misma formalidad prevista por su emisión, devolviendo el título debidamente cancelado. ¿Pero qué hago si lo he perdido? No, ahí es otra cosa. Ahí sí hay que aplicar, pues, en este caso, pues, las normas para poder, un evento proceso judicial que se reconozca la pérdida del título valor. El reglamento, en este caso, pues, de inscripción de registro de predios, nos dice que en ningún caso la declaración unilateral de constituyente dará mérito para cancelar el asiento de una hipoteca, salvo que se hubiera registrado una hipoteca unilateral y no conste en la partida su aceptación por el acreedor. Extendí una hipoteca unilateral, pero nunca llegué a endosarlo. ¿Qué hago entonces? Entrego el TCN y se levanta la hipoteca, ¿no? Y así lo dice el tribunal, ¿no? El tribunal dice, conforme a lo previsto por el artículo 1 del artículo 244 de la Ley de Títulos Valores, la cancelación de la hipoteca representada por un título de crédito hipotecario negociable se efectúa por el mérito a la devolución del título endosado o debidamente cancelado por el último endosatario en cuanto se refiere al crédito que requiere, no requiriéndose escritura pública u otra formalidad adicional, ¿no? Y también, desde luego, si en una partida registrada ya hay una hipoteca unilateral, no puede extender otra hipoteca, así lo dice el tribunal, ¿no? No se inscribe la concesión de hipoteca sobre un predio si en la revisión de los asientos consta que recae sobre el bien una hipoteca unilateral incorporada en el TCN, ¿no? Por ser esta hipoteca exclusiva, única, por valor total, conforme a la ley de los valores. Ahora, también el tribunal dice que tanto el TCN y su anotación son actos que tienen implicancia registral, pero son independientes. Se puede escribir uno, después el otro, ¿no? O sea, no estoy obligado, dice el tribunal, que escribo la emisión, en este caso la hipoteca unilateral, inmediatamente debo inscribir la emisión del TCN, lo que dice el tribunal. Puede ser en momentos distintos incluso, ¿no? Otro tema también, dice el tribunal, que el monto de gravamen debe coincidir o ser inferior con la valorización comercial del predio, ¿no? Eso de ahí es importante según lo que dice el tribunal registral, ¿no? También dice el tribunal que el registrador al calificar que los documentos integrantes del título se ajustan a disposiciones legales, debe verificar si la hipoteca incorporada en el TCN está inscrita en el registro o está solicitando simultáneamente su inscripción. Que la comunicación cruzada por la entidad emisora tiene carácter de acción jurada, contenga los datos previstos en el artículo 5 del reglamento del TCN, ¿no? Que se haya acompañado a la citada comunicación copia de la evaluación efectuada al inmueble y el TCN emitido, ¿no? Finalmente, ¿qué es la cesión de hipoteca? La hipoteca no es como otros derechos, como una superficie que circula libremente, ¿no? La hipoteca no se puede transferir solo, se va a transferir con el crédito, ¿no? Entonces, las hipotecas no circulan como los derechos reales menores, superficie o usufructo, porque estos tienen una autonomía. La hipoteca no es así, ¿no? La hipoteca, según el Código Civil, para que se pueda transmitir, tiene que ser con el crédito. La cesión de derechos comprende la transmisión del cesionario con garantías reales, salvo pacto en contrario. Se refiere a la cesión de créditos, ¿no? Las hipotecas se cancelan a solicitud del interesado por extensión del título idóneo, ¿no? Si queremos aplicar la caducidad, bueno, hay que revisar la ley 26C39. Recuerden que esa ley señala pues, que hay que fijar el crédito garantizado, ¿no? El crédito garantizado, el último crédito garantizado, lo sumamos 10 años, podemos levantar las hipotecas, siempre y cuando no estén a favor de los bancos. Recuerden ustedes que a los bancos no se aplica la ley 26C39. ¿Y cuál es el documento? Hay que presentar una solicitud, una declaración jurada con firma certificada por notario o fedatario, ¿no? Y ahí expresamos, pues, la fecha de asiento de presentación, que originó la inscripción y el tiempo transcurrido, ¿no? El registrador cancelará el respectivo asiento, verificando el tiempo transcurrido siempre que los actos escritos no se desprenda actividad del acreedor. Por ejemplo, ¿no? Si hay una dotación de demanda de ejecución de garantía hipotecaria, no puedo levantarlo ya, ¿no? Y así, el tribunal ha dicho que hay una nueva causal de extinción. Esto es con la ley 2639, ¿no? Muy bien. Preguntas, por favor, señores. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
Solamente ya para terminar el día de hoy, recordar pues que según el tribunal, dice, si es un plazo de caducidad, el transcurso del plazo determina la caducidad de la hipoteca, ¿no? Y hay una improcedencia de cancelación de la hipoteca cuando en la partida del título consta esa ejecución, no se puede, ¿no? También señala el tribunal que hay un periodo del 25 de septiembre del 96 al 9 de diciembre del 96, y si en ese periodo hubiera caducado la hipoteca a favor de un banco, puede levantarse, dice el tribunal. Pero también señala el tribunal registral que si hubiera señales en la partida sobre ejecución de gravamen, no podemos levantar esa hipoteca por caducidad, ¿no? Entonces puede haber caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones y caducidad de hipotecas que no garantizan obligaciones, ¿no? Según el tribunal, dice que el plazo de caducidad de 10 años es contado desde la fecha del vencimiento del crédito, ¿no? Si no se estableció plazo de vencimiento, el plazo de extinción corresponde de la fecha en que se contrajo dicha obligación. Si se ha establecido el plazo, pero no consta el archivado, hay que presentar otro documento para que conste ese dato, ¿no? También dice el tribunal, si se hubiera pactado que el plazo para devolver la suma mutuada se contaría desde la entrega, y este tiene lugar con la inscripción, se presume que la entrega se efectuó en ese mismo momento, ¿no? Y desde ahí ya se puede contar la fecha de inicio del cómputo del plazo, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces, acá nos estaremos quedando, ¿no? Hemos visto el tema de las hipotecas, ¿no? El tema de la caducidad. Acá dice, a ver, he visto que razón el tribunal señala que la inscripción de legislación hace a existentes obligaciones futuras. Sí. A ver, miren, Código Civil comprende varios supuestos. Dice que la hipoteca puede garantizar obligaciones futuras o eventuales, obligaciones indeterminadas, ¿no? A ver, hemos dicho que la hipoteca no va a recaer sobre bienes futuros, pero sí puede garantizar obligaciones futuras, ¿no? Ahora, entonces es posible así, ¿no? Es posible, ¿no? ¿Esto puede afectar al propietario? Sí, pues, ¿no? Porque si son obligaciones futuras, es importante saber el gravamen siempre, ¿no? Entonces, imaginemos que tú construyes hipoteca por 10 millones de dólares. Entonces, puedes estar incluso asumiendo nuevas obligaciones y te lo ir cubriendo, te lo ir cubriendo, te lo ir cubriendo. Pero lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es que esa suma no supere pues el monto gravamen, se eleva, ¿no? ¿Y cuándo serán indeterminados? Que en ese momento no puede terminar con toda la obligación, ¿no? Pero posteriormente sí se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a decir pues que actualmente, ¿no? No procede cancelar por causa de hipotecas que garantizan obligaciones futuras eventuales, a menos que se acredite el nacimiento de la obligación. Es lo que nos dice pues el artículo 120, segundo párrafo del Reglamento de Ejecución de Registros Previos. El tribunal dice que las hipotecas que garantizan obligaciones interminadas caducan y que el plazo de extinción comienza a correr desde la fecha de inscripción de la hipoteca, ¿no? Actualmente, reitero nuevamente, no procede cancelar causa de hipotecas que garantizan obligaciones interminadas a menos que se acredite el nacimiento de la obligación. Entonces, para mí, a ver, hay una pregunta, a ver, dice, ¿no? Eh, Hay resoluciones que el tribunal ha señalado que la inscripción de la sesión hace existentes obligaciones futuras. A ver, acá hay otra pregunta, dice, ¿el THN se usa solamente en hipotecas unilaterales? Sí, 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 correcto, correcto, sí. Solamente para eso, ¿no? Con respecto a la cesión de las hipotecas, hemos dicho que sí, efectivamente se puede proceder, pero siempre y cuando se ceda primero el crédito, ¿no? Y con relación a las obligaciones futuras, hemos dicho que sí es posible, porque el Código Civil lo permite, ¿no? El tribunal también dice, no procede a aplicar el criterio contenido precedentes de observancia obligatoria referidos a obligaciones futuras, eventuales o determinadas, que han quedado sin efecto en virtud del segundo párrafo del artículo 87, ¿no? Dice, ¿se puede escribir hipoteca sobre hipoteca? Sí, mira, en realidad, si tu bien tiene mucho valor, puede tener incluso 10 hipotecas, no hay problema, ¿no? Todo depende del valor del bien, ¿no? Cuando hay hipotecas que garantizan obligaciones mixtas, una nacida con una hipoteca y otras futuras eventuales, caducarán si se hace constar el nacimiento de la obligación. Entonces es importante que nazca la obligación, ¿no? Cuando son hipotecas futuras o eventuales, es importante para poder computar
su caducidad, es importante que nazca la obligación, ¿no? Eso sería pues con otro documento, ¿no? También dice el tribunal que si no consta en la partida o la declaración jurada nacimiento de una obligación, el plazo de caducidad de las hipotecas garantiza obligaciones futuras eventuales o indeterminadas se computa desde la fecha de la inscripción de gravamen, ¿no? Es lo que dice el tribunal registral. Las hipotecas aseguran obligaciones mixtas, ciertas futuras o eventuales, cuyo nacimiento no consta en la partida o declaración jurada, solo caducarán transcurridos íntegramente cada uno de los plazos aplicables a ambos tipos de obligaciones. Y también el tribunal dice que no caducan las hipotecas que garantizan obligaciones en favor de empresas del sistema financiero. La cancelación de dichos gravámenes requieren declaración expresa de la empresa acreedora. Así lo ha dicho el tribunal registral, porque la ley del sistema de banco, sistema de financiero señala pues que ahí no se aplica la ley 26C39. También dice el tribunal registral que no procede la caducidad de las hipotecas constituidas a favor del Banco Central de Crédito Cooperativo, por cuanto les aplica la legislación bancaria, ¿no? Y si un gravamen originalmente constituido a favor de una empresa del sistema financiero es cedido a favor de un particular, bueno, en este caso se puede levantar, ¿no? Porque ya no hay un privilegio, ¿no? Ya no hay un privilegio. Si transcurre el plazo de 10 años contados a partir del vencimiento de la obligación, ¿no? ¿Puede renovación de hipotecas? Sí, sí, para que no caduque, ¿no? Lo solicita la persona beneficiada con la inscripción de la hipoteca, se presenta declaración jurada con firma certificada, en sentido que la obligación no se extinguió. Hay que presentar antes que transcurra el plazo de caducidad, ¿no? Y si hubiera pues un tema de renovación, el plazo de caducidad lo voy a contar desde la fecha de asiento de presentación del título de renovación, ¿no? ¿Puedo reinscribir las hipotecas canceladas? Bueno, el tribunal decía primero que no, luego cambió de opinión y dijo que sí, ¿no? Que sí pueden reinscribirse las hipotecas canceladas, siempre y cuando se acredite pues, que está en ejecución, ¿no? También el tribunal precisó pues, que se hubiera pactado que el plazo para devolver la suma mutuada se contaría desde la entrega, y esa tiene lugar a la inscripción de la hipoteca, se presume que la entrega se efectuó según lo acordado, en consecuencia resulta posible determinar la fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad, ¿no? Y así ustedes verán pues que el tribunal sacó varios precedentes sobre el tema del cómputo del plazo de extinción de la hipoteca. Bueno, lo importante para mí es que se pueda fijar el plazo, desde cuándo empieza el plazo. Si puedo contabilizar el plazo de 10 años del último crédito garantizado, es posible levantar esa hipoteca, ¿no? Y el tribunal ha hecho unas interpretaciones, por ejemplo, él dice acá, ¿no? Que si se ha pactado un contrato, el vencimiento de las cuotas es mensual y no existe algún periodo de gracia, hay que interpretar, dice que el pago de la primera se efectuó en un mes de la fecha cierta de la versión del contrato. Bien, señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Puede ser un ejemplo de hipoteca legal, claro. Imaginemos, Nancy, que tú vendes un inmueble a 100.000 soles y te pagan solamente 50.000, ¿no? El registrador tiene que extender una hipoteca legal por el saldo de precio, ¿no? Ahí habría un ejemplo de hipoteca legal, ¿no? Nuevamente, señores, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, ¿no? Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Oscar, por la excelente disertación, un tema bastante interesante que difícilmente nuestros ponentes a veces realizan. Muchas gracias, doctor, y nos estaremos viendo todavía en la ejecución de este diplomado. Muy buenas Hasta luego, noches. gracias. Hasta luego.